Hola, les doy la bienvenida a este segmento de Vida Saludable, aquí en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Yo soy Paula Valdés y hoy hablaremos sobre un tema que toca algunas fibras emocionales, pero que es completamente natural y parte de la naturaleza humana. Hablaremos sobre pérdidas y el proceso de duelo. ¿A quién le gusta perder a alguien o algo querido? A nadie. El duelo es un proceso que suele ser difícil de llevar porque involucra muchas emociones en un lapso indeterminado. Pasaremos por él muchas veces a lo largo de la vida. En este programa veremos diferentes herramientas para entenderlo y enfrentarlo. Quédate con nosotros en Jóvenes en TV. Desde pequeños estamos expuestos a pequeñas pérdidas y pequeños duelos. Todos perdimos un juguete favorito, o nos mudamos de una casa que queríamos mucho, o cambiamos de escuela, o nos dejamos de llevar con ese amigo o amiga que adorábamos. A veces las pérdidas son mayores, como vivir la separación de nuestros padres, la muerte de un ser muy querido o el anuncio de una enfermedad crónica. Cada pérdida puede tener un impacto mayor o menor en nuestra vida. Eso que pensamos, sentimos y hacemos después de tener una pérdida, eso es el duelo. La forma en la que reaccionamos puede variar de una persona a otra, pero prácticamente todos pasamos por diferentes etapas. La suma de todas estas etapas conforma lo que llamamos el proceso de duelo. Para mí el duelo o estar en duelo son esas etapas para sanar algún tipo de pérdida, ya sea laboral, familiar o amorosa. Para mí eso es el duelo. El duelo para mí es cuando una persona sufre una pérdida del tipo que sea de un ser querido, de un amigo, de un animal, o sea, de lo que sea. Bueno, para mí estar en duelo me parece como una forma, se podría decir, de guardar luto hacia, no específicamente hacia una pérdida de una persona, también puede ser como una pérdida de tu trabajo, algún objeto, es realmente como un luto hacia algo. ¿Es para mí estar en duelo o el duelo? Para mí es la etapa en la que sentimos dolor por la pérdida de un ser querido o amado. Para mí el duelo o estar en duelo es un proceso de asimilación que pasa el ser humano cuando tiene una pérdida, ya sea un familiar, un trabajo o algo que tengas una relación afectuosa. Que sí, creo que los animales sienten tristeza cuando pierden a un amigo. Sí, los animales son muy instintivos, ellos saben cuando tú estás enojado, cuando los estás regañando, cuando estás contento. Entonces yo creo que sí se sienten tristes. Yo sí creo que los animales sienten tristeza cuando pierden a un amigo, porque pues ellos también tienen emociones, así como se emocionan cuando les vas a dar un premio, pues obviamente también sienten tristeza cuando no ven mucho tiempo a la misma persona o a la persona que los está criando. Yo sí creo que sienten tristeza también. Si los animales sienten tristeza cuando pierden un amigo, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, si los animales sienten tristeza cuando pierden a sus papás o a su madre, obviamente sienten tristeza ante eso, o también puede ser tristeza ante sus dueños cuando los pierden. Por ejemplo, en la película de Hachi podemos ver un ejemplo muy claro. Que si creo que los animales sienten tristeza por la pérdida de un amigo, pues sí creo que sienten dolor. Creo que los animales sienten tristeza cuando pierden a un amigo, sí. No creo realmente que sea tristeza como tal, pero de alguna manera los animales pueden sentir y también pueden tener ese apego tanto a un ser humano, si es un animal doméstico, si es una mascota, como pues a un amigo. Entonces tal vez no sea tristeza, pero sí sentir ese apego y ese dolor de perderlo, yo creo que sí lo sienten. Yo creo que sí. Por ejemplo, los animales se manejan mucho por instintos, ellos se manejan en manada, la mayoría, entonces cuando pierden a un individuo, pues sienten la falta de ese individuo. Igual, así como podemos sentir su felicidad o su lealtad, igual pueden sentir tristeza. No he visto un video como tal de un animal en duelo, pero sí lo he vivido con mi perrita cuando perdió a sus hijos o cuando los dimos en adopción.
ella los buscaba y se puso muy triste. Para mí eso fue que ella estuviera en duelo. Yo sí he visto videos de animales en duelo. Me acuerdo que fue un video de un perrito que estaba llorando en la tumba de su dueño. Fue muy triste. Y sí, estaba llorando y estaba acostado y le salían lagrimitas y todos lo estaban acariciando. Un video de animales en duelo, bueno, como te comentaba, podía ser la película de Hachi, donde el animal pierde a su dueño que lo cuidó por muchos años y lo siguió esperando a que regrese muchos años. Ese perro le demuestra la lealtad que tiene y por eso le hacen un monumento, una estatua. Sí he visto un video de un animal en duelo. No, nunca. No he visto videos, pero me tocó ver a mi perro en duelo cuando murió su hija. La verdad es que a mí me impresionó la manera en la que de verdad transmitía, y yo lo podría ver triste, tirado, no se levantaba, y sí, realmente transmitía esa tristeza el animalito por haber perdido a su compañera. Y lo viví personalmente y sí puedo decir que realmente estaba triste. Sí, he visto varios. Uno de ellos es, por ejemplo, un perrito que atropellan un perro y llega su compañero perro igual, no sé qué sea de él, y se acerca a él para ayudarlo. Sabe que está herido, igual está hasta muerto, pero está ahí protegiéndolo. La naturaleza está llena de ciclos, lo mismo que todos los seres que habitamos. Tenemos ciclos de vida y ciclos sociales. Todos terminan algún día, la infancia, la adolescencia, la juventud. La vida se conforma de experiencias y de cambio. Cuando el cambio implica que perdimos a alguien o algo muy importante, ya sea por muerte, distancia o circunstancias específicas, tardaremos un poco en adaptarnos, porque ciertas pérdidas son más dolorosas que otras. El duelo es un proceso por el que todos pasamos, pero se manifestará de diferentes formas en cada persona. Los duelos se viven de manera diferente y cada uno con diferente intensidad. Lo único realmente seguro es que la emoción que implica el duelo algún día pasará. En uno de los modelos más populares para entender el duelo, el modelo Kubler-Ross, se identifican 5 fases: la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross originalmente creó este modelo para las personas que sufren enfermedades terminales. Se hizo tan popular que lo adaptó al proceso de duelo por pérdidas. Sin embargo, es polémico entre diferentes escuelas de psicología porque no todas las personas en duelo pasan o deben pasar necesariamente por todas esas fases, y si las viven, tampoco debe ser forzosamente en ese orden. Hay otros modelos más recientes, como el proceso dual de duelo. Considera que oscilamos entre 2 modos emocionales, uno orientado a la pérdida y otro orientado hacia la restauración. ¿Cómo vivimos las pérdidas? Es diferente para cada persona y para cada situación, aunque en el fondo pasemos por emociones similares. Comparado con los estudios sobre el duelo humano, hay muy poca investigación científica sobre el duelo en animales. Sin embargo, algunos destacados científicos, desde Charles Darwin hasta Jane Goodall, afirman haber observado procesos de tristeza profunda en primates que sufrieron pérdidas de compañeros. Para algunos expertos, el duelo es el precio que pagamos por el amor, y es una consecuencia natural de crear lazos emocionales con las personas, los proyectos y posesiones. El día de hoy nos encontramos con Margarita Moya, doctora en clínica psicoanalítica. Doctora, bienvenida. Muchas gracias a ti, Paula. Estoy muy contenta de participar con ustedes. Buen día a ti y a tu auditorio. Doctora, ¿y qué está en juego emocionalmente cuando sufrimos una pérdida? Mira, creo que hay que partir del hecho de que la vida en sí misma es una sucesión de pérdidas continuas. Y en ese sentido no son experiencias que podamos evitar. Entonces, en primer lugar, lo que está en juego es poder superar esas pérdidas, de manera que cada vez que enfrentamos una de ellas, podamos salir de esta experiencia mucho más fortalecidos para poder enfrentar lo siguiente. ¿Y qué papel juega
la parte cultural en la forma en que algunos grupos sociales o países abordan el duelo? Bueno, desde que el hombre es hombre, ¿no? Las culturas, en todas las culturas, ¿no? Se han desarrollado ritos y rituales para poder acompañar a que estas pérdidas se puedan elaborar de una mejor manera. En la medida en la que estos rituales permiten que la pérdida se viva de una manera menos, esto siempre es dolorosa, pero los rituales están constituidos para poder salir más airosos de esta experiencia y en última instancia no sentir que hemos perdido completamente al objeto o a la persona, ¿no? El duelo no solo comprende lo que sentimos, sino también lo que hacemos y lo que pensamos. ¿Hay alguna contradicción en estos tres elementos? Ciertamente, Paula. Mira, muchas veces el impacto de la pérdida es de tal magnitud que la mente recurre a mecanismos o operaciones que son de alguna manera incongruentes aparentemente, ¿no? Por ejemplo, alguien puede estar sufriendo una pérdida muy dolorosa y sin embargo irse de fiesta, ¿no? Es decir, de alguna manera su recurso para lidiar con el dolor es lo que nosotros llamamos recurrir a la manía, la excitación, ¿no? Y de esa manera, entre la fiesta, a veces el alcohol, ¿no? La parranda, de esa manera se trata, ¿no? De disminuir el dolor y el impacto de esa pérdida, cuando lo que tendría que suceder es que pues la persona se manifieste en un estado depresivo, ¿no? De duelo. Muy pronto seguiremos esta charla, pero antes vayamos a ver algunos datos históricos sobre la tristeza. Muy pronto seguiremos esta charla. Antes, escuchemos algunos datos históricos sobre la tristeza. ¿Sabías que los griegos de la antigüedad pensaban que era causada por un fluido negro dentro del cuerpo, al que llamaban bilis negra? La curaban cambiándole la dieta a la persona triste. Y en el siglo XX, para Arthur Kleinman, un renombrado antropólogo médico, el lenguaje puede influir mucho en cómo nos sentimos, particularmente la forma en la que narramos nuestras emociones. Para este autor decir "me siento destrozado" puede provocar que te sientas mucho peor que si dices "me siento muy triste". Cuando lo necesites, prueba cambiando la narrativa de tus emociones. Ya estamos de regreso con la doctora. Doctora, ¿podemos estar en un proceso de duelo sin saberlo? Sí, lamentablemente muchas veces sucede que si no le damos el tiempo suficiente a una experiencia de pérdida, yo te decía que la vida humana está hecha de una sucesión interminable de pérdidas, unas mayores que otras, pero algunas pueden tener un impacto que la mente conscientemente no registre y que posteriormente nos encontremos con manifestaciones para las cuales no encontramos una explicación. Por ejemplo, la persona puede empezar a tener trastornos del sueño o de la alimentación, ¿no? O ir perdiendo el interés por las cosas que antes le interesaban, pero no sabe cuál es la fuente original de esas actitudes o, ¿no? de eso lo que nosotros llamamos síntomas. Hablemos de la pandemia. La realidad como la conocíamos cambió por completo. ¿Y usted cree que estamos viviendo alguna especie de duelo colectivo? Ciertamente, eso es innegable, Paula. Lamentablemente todos, el globo terráqueo prácticamente, ¿no?
estamos inmersos en una condición de pérdida de la libertad, de la confianza, pérdida de los hábitos, ¿no? De las cosas que solíamos hacer y que ni siquiera podíamos considerar conscientemente. Ahora nos damos cuenta de que hasta el hecho de asomarnos a la calle resulta que es peligroso, amenazador. También el hecho de quedar en casa genera muchas veces sentimientos de claustrofobia, ¿no? Mucha desesperación. Finalmente hemos perdido básicamente la libertad de movernos de un espacio a otro. Hemos perdido la posibilidad de entrar en contacto como lo hacíamos con otras personas, de disfrutar de lo que cotidianamente disfrutábamos, y nos estamos viendo obligados a crear nuevas formas de convivencia, de trabajo, de estudio. Todo eso es un verdadero duelo, un cambio que nos catapulta a lo que escuchamos ahora con mucha frecuencia, la nueva realidad, que todavía no sabemos cuál es. Lo que sabemos es lo que perdimos, pero todavía no sabemos en qué estamos. Estamos en una condición de readaptación obligatoria, ¿no? Todos lo estamos viviendo, pero también es cierto que, aunque es colectivo, también es individual, porque cada quien lo vivimos de la manera personal en la que lo podemos vivir. Esto a su vez también está generando una serie de nuevas pautas de conducta, ¿no? Ha provocado que surjan en las personas, en las familias, actitudes que de otra manera pues nunca hubiéramos pensado que se tenían, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, actitudes que en otros momentos eran vistas como inadecuadas, como por ejemplo la compulsión a la limpieza, ¿no? Ahora es una actividad que no solamente es bien vista, sino que es reforzada, pero toda ella en función de evitar la amenaza de la muerte, la personal, la familiar y la social. Y dentro de este duelo colectivo por el cambio de la realidad, también hay duelos que están viviendo otras personas por la pérdida de algún familiar. ¿Cómo nosotros podemos acompañarlos en un duelo como ese? Sí, es una pregunta muy interesante, Paula, y es necesario reflexionar sobre ello, porque, bueno, hace unos momentos hablábamos de los rituales, ¿no? Culturales para poder lidiar con la pérdida, el duelo, la muerte, y en estos momentos en los que lo que se nos impone es la sana distancia, es decir, el distanciamiento social, precisamente estos rituales, ¿no? Como estar acompañando a quien está en este proceso del duelo, ir a la funeraria, el velorio, digamos, todo este despliegue de actitudes de solidaridad, ¿no? De presencia física, pues están limitadas. Ahora bien, pues están surgiendo formas alternativas, ¿no? Como hacer estos encuentros vía plataformas como Zoom, YouTube, ¿no? Las misas, los velorios, digamos, no es que se hayan diluido en el sentido de que ya no estén,
¿no? Es interesante cómo precisamente la cualidad gregaria social del ser humano despliega la creatividad para poder, aunque sea a distancia, hacer un acto de presencia y de acompañamiento, ¿no? Pero ciertamente esto no sabemos qué repercusiones vaya a tener en el mediano y largo plazo, porque necesitamos de la presencia física del otro y de las muestras, ¿no? de afecto en presencia. Doctora, fue un gusto tenerla aquí el día de hoy. Paula, fue un placer haber estado contigo, contribuir a la difusión de esta información y reflexionar contigo y con tu público sobre temas tan importantes y tan de actualidad. Vayamos a este corte para conocer qué opinan algunas personas sobre el confinamiento pandémico. ¿Cuántas formas conozco para decir me siento triste? En realidad son muy pocas, creo que son más como sentidos de ánimo, como me siento muy irritado, no me siento apático, no tengo ganas de hacer nada. Para mí es eso. De las muchas formas para decir que me siento triste, podría decirse me siento deprimido, me siento mal, no me siento bien conmigo mismo, no encuentro mis sentimientos, no se encuentran bien en este momento. Hay diferentes formas de poder decirlo. ¿Cuántas formas conozco para decir me siento triste? Pues creo que ninguna que lo defina tan bien como esa persona. O sea, simplemente decir que me siento mal o que no me estoy sintiendo pues con muchos ánimos es la manera en la que yo puedo, bueno, más bien en la que yo digo que me siento triste. ¿Cuántas formas conozco para decir que me siento triste? Podría ser deprimido, melancólico, y creo que ya son las que se me vienen a la mente. Lo que más extraño antes de la pandemia es mantenerme ocupada, hacer cosas, salir de mi casa, ir a la escuela, ver a mis amigos. Lo que más extraño antes de la pandemia es poder ver a mi familia, a toda, porque pues no todos vivimos en el mismo lugar, y poder ver a mis amigos cuando yo quiera. Eso es lo que más extraño. Lo que más extraño antes de la pandemia pues es salir, convivir con mis amigos, con mi familia, ya sea ir al cine, fiestas, reuniones o simplemente viajar sin preocuparme de contagiarme o con mi familia. Por cuántas y cuáles emociones he pasado debido al confinamiento, pues realmente han sido varias. Convivir 24/7 con las mismas personas pues igual es un poco difícil. Todo el día todos aquí, una persona se puede poner de malas, te lo puede contagiar, o tú despertar de malas nada más porque sí contagiar a otras personas. Entonces por todas, realmente por todas. Debido al confinamiento he pasado, yo creo que por todas las emociones. He estado enojada porque no me dejaban salir, he estado triste porque no fui a los cumpleaños de mis mejores amigos o porque no voy a poder pasar Navidad con mi familia. He estado también feliz porque no habían clases presenciales en su momento, pero ya después estuve de nuevo triste porque las extrañaba. He estado frustrada porque los exámenes en línea son un poco pesados. Yo siento que he pasado muchas emociones. ¿Por cuántas emociones he pasado o sentido debido al confinamiento? Yo creo que todas. Estamos con la psicóloga Ana Gabriela Madrigal, especialista en psicoterapia focal de tiempo limitado y en psicología política. Doctora Ana, bienvenida. Hola, muchas gracias, Pau. Doctora, ¿el tiempo de duelo es proporcional al tipo de pérdida que tenemos? No. Vaya, podría decir que de manera general sí, no es lo mismo perder un padre, una madre, que perder una mascota, por ejemplo, o perder un trabajo. No es igual. Pero eso sería generalizar. Yo más bien les diría que depende de lo que significa para cada quien lo que se haya perdido o a quien se haya perdido. En ese sentido es que depende mucho de la persona más bien.
Entonces podríamos decir que el tiempo de duelo es dependiendo a la pérdida que tuviste, no hay un tiempo de duelo específico. Exacto, no hay un tiempo específico. Digo, hay autores que dicen que 6 meses, que entre 1 y 2 años máximo, pero siempre depende de la persona, de qué es lo que perdió o a quién perdió y de lo que eso representa para esta persona. Y nuestra vida cotidiana pues no va bien. Doctora, muchas gracias. En un momento volvemos con usted. ¿Cómo saber que tu duelo terminó? Después de esta mini cápsula lo sabrás. ¿Cómo transitar por un duelo? ¿De qué manera podemos atravesar de manera consciente las emociones que provocan una pérdida? Aceptar la realidad de la pérdida. No se cuestiona, se asume como un hecho dado que no tiene reversa. Darse permiso de sentir dolor. Aceptar la emoción que provoca la pérdida y actuar en consecuencia. Dejar fluir, no reprimir las emociones. Darle su tiempo. Buscar estrategias para adaptarse a una nueva realidad. Al aceptar la pérdida y dejar fluir la emoción, se es consecuente con el cambio y la nueva realidad que se presenta, muchas veces también como una nueva oportunidad para continuar nuestra vida, seguir creciendo y sobre todo construir nuestra propia felicidad. Ya estamos de regreso con la doctora Ana Madrigal. Doctora, he escuchado la expresión de un duelo que no ha cerrado. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué significa? Esto se refiere a que el duelo tiene distintas etapas, distintas fases por las que uno pasa para superar este duelo, y a veces nos atoramos en alguna, y a veces en esa que nos atoramos ya nos quedamos un tiempo hasta indefinido. Eso es lo que significa que el duelo no se ha cerrado, y si no se identifica, pues uno puede pasar la vida entera en ese punto. Y eso es, que no cierre. ¿Y por qué se le debe dar un espacio en nuestra vida a las emociones? Es fundamental porque las emociones son como una parte más de nosotros, así como tenemos el cuerpo, las manos, la cabeza, igual las emociones. Pero no se les suele dar importancia y lo que sucede es que esas emociones, si no se hablan y no se trabajan, nos empiezan a generar consecuencias que aparentemente uno deja de lado o no se da cuenta y ya nos enfermamos, ya gastamos mucha energía en temas emocionales sin saberlo. ¿Y qué pasa cuando evitamos sentir? ¿Eso es reprimir nuestras emociones? Es una forma. La represión es justamente querer mantener allá en lo inconsciente, en lo no hablado, ni siquiera pensado, aquello que nos resulta desagradable, que nos duele, que nos da vergüenza incluso, y entonces lo dejamos allá. Eso es reprimir. Y lo que pasa es un poco lo que comentaba hace ratito, que eso al final nos va a traer consecuencias. El tener las emociones por ahí escondidas, enterradas, siempre va a traer consecuencias, aunque digamos, no pasa nada, no, sí pasa. Es como traer una maleta cargando con todas las cosas que ahí las fui echando y no las tengo conscientes, pero ahí están, y ahí las traigo. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros el día de hoy. Por nada, muchas gracias. Durante siglos, la música formó parte de los ritos para despedir a los muertos. Muchos compositores occidentales crearon maravillosos requiems o misas fúnebres. El más famoso es el Requiem de Mozart, que seguro lo has escuchado en más de una película. Pero si te interesa conocer otros, puedes buscar el de Fauré y el de Verdi. En México, también usamos la música para las despedidas. En muchos sitios, una banda del pueblo acompaña a cada persona hacia su última morada. Y cuando se trata del fin de ciclo de una relación amorosa, algunos procesan su duelo escuchando canciones que le dan palabras al dolor y a la despedida. ¿Qué te hace sentir mejor cuando identificas que un ciclo importante ha terminado? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Participa con Jóvenes en TV y haz tuyo este programa. Quédate con nosotros en Jóvenes en TV. A continuación, la Ciudad de México en el tiempo.